Magister Dr. Roberto Zapa, que es el presidente del Superior Tribunal de Justicia, que es quien va a dar inicio a estas jornadas oficialmente. Y les pido por favor que cada uno que entre o que esté ya conectado, si pongan, muteen el micrófono para evitar algún tipo de ruido extraño. Así que le paso la palabra al doctor Zapa y después vuelvo yo para presentar a las disertantes. Muchas gracias, doctora Casenave. Buenas tardes a todas, a todos. Y en esta jornada estamos dando inicio a la Jornada de Derechos de las Mujeres y Violencia de Género en Latinoamérica. Y lo hacemos en el marco de lo que el Superior Tribunal quiso establecer como el mes de la no violencia contra las mujeres. Lo hicimos para que no pongamos la temática en un solo día, que es el 25 de noviembre, cuando justamente se recuerda los 40 años del asesinato de las hermanas Mirabal. Obviamente que todos los meses deberíamos realizar alguna jornada o conservatorio o taller, pero este año tan complejo, donde ya estamos casi saturados de estas conexiones vía Zoom, Meet, etc., hay muchas temáticas, muchos talleres, muchas capacitaciones. Nosotros, desde el Poder Judicial, no quisimos agotarlo y aceptamos una gran propuesta de la Oficina de la Mujer con María Casenave y Victoria de Santesteban para hacer estas jornadas. A su vez, tenemos que tener en cuenta que escuchar a personas expertas que han sido convocadas para hablar, además de exponer sobre género y violencia, harán también una mirada transversal sobre otras vulnerabilidades, que sumadas a lo anterior dan resultados que muestran una invisibilización aún mayor de sectores sociales que padecen desigualdades sistémicas e institucionales, por mencionar algunas. ¿Y cuáles son esas vulnerabilidades? Por ejemplo, lo que vamos a ver en todas las temáticas que vamos a ver y los títulos que hemos puesto para esta jornada: los desplazamientos y migraciones, las niñas y adolescentes, casamiento de niñas, pueblo originario. Vamos a tener a ministras de otros superiores tribunales en este tema. Entonces, la idea del Superior Tribunal de Justicia de realizar estos encuentros es poder visibilizar los padecimientos que sufren los colectivos vulnerables en otras regiones del mundo, donde los comportamientos culturales, las idiosincrasias, los diversos factores económicos de distribución de la riqueza condicionan de muchas maneras las vidas de las mujeres, niñas, adolescentes y las personas que integran el colectivo LGTB, exponiéndolas a situaciones de sometimiento, explotación, tráfico y esclavitud laboral. Cada país o cada disertante que va a invocar las experiencias de los países contiene diversas situaciones de vulnerabilidad, todas ellas o algunas de ellas diferentes, particulares. Situaciones de marginalidad, de exclusión, de desigualdad. Se dan de miles de maneras y de contextos muy disímiles. Por lo tanto, queremos acercar con la voz de las protagonistas, mujeres latinoamericanas comprometidas. Vamos a escuchar hoy a dos de ellas, comprometidas, militantes, activistas, una mirada reflexiva, profunda y detallada de qué es lo que está pasando en nuestro país, en la región y en el mundo. Pero sin ocupar más el tiempo, porque era solamente una presentación, seguramente no en esta jornada, pero para finalizar en este ciclo de conferencias, alguna participación más le voy a pedir a Mariel si me puede dejar. Voy a dar por iniciada estas jornadas desde el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa y agradecemos a quienes están presentes aquí y por supuesto a Paula Orsini y Amanda Castro, quienes serán presentadas seguramente como corresponde por la doctora María Casenave. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zapa. Voy a hacer la presentación formal de las dos disertantes. Para no olvidarme de nada, lo voy a leer. Son Amanda Castro, que es licenciada en Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador y licenciada en Antropología Social por la Universidad Tecnológica del Salvador. La destacan sus años de experiencia en organizaciones no gubernamentales y humanitarias en la región centroamericana y en El Salvador a través de sus estudios en Derecho y Antropología Social, especialista en análisis de las violencias, trabajo humanitario y género, y también las destacan los aportes realizados en materia de movilidad humana, violencia social y memoria histórica. Por su parte, Paula Orsini es licenciada en Ciencias Políticas, summa cum laude, recibida de la UBA, es máster en Estudios Políticos Aplicados en España,
y ha trabajado en Argentina, El Salvador, Honduras y República Dominicana, compartiendo la experiencia en procesos de diseño, planificación, implementación, monitoreo y evaluación de políticas públicas llevadas a cabo para gobiernos centrales y locales de organizaciones de la sociedad civil en América Latina. También trabajo en cooperación internacional para el desarrollo y programas públicos en América Latina, con una especialización en una agenda de eficacia en las ayudas y nuevas modalidades de cooperación, como también coordinación de programas financiados de cooperación internacional y enfocados a sectores sociales, como reducción de pobreza, empleabilidad de jóvenes, iniciativas culturales, desarrollo local y derechos humanos. Además de todo esto, me gustaba presentarlas como dos amigas, a las que agradezco profundamente que se hayan prestado y presten sus conocimientos para esta disertación. Así que muchas gracias y les paso la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer esta invitación al Poder Judicial de la provincia de La Pampa y también quiero agradecer este interés por hacer, como decían antes, del mes en el que se conmemora la no violencia hacia las mujeres, se puedan hacer estos ciclos que permitan analizar diferentes realidades. Y entonces, bueno, yo voy a hablarles justo de esta experiencia desde este lado del continente, ¿no? En esa franja delgada que es Centroamérica y que aquí ocurren fenómenos de desplazamiento y migración forzada que afectan de manera diferenciada a las niñas y a las mujeres y a otras poblaciones que están en los márgenes. Y también voy a contarles un poco de mi experiencia acompañando a estas mujeres que han tenido que huir. Entonces voy a compartir una presentación, luego me pueden decir si todos pueden verla. ¿Sí, no? Sí, se ve perfecto. Ok. Pues hablar un poco de migración, desplazamiento forzado y el impacto diferenciado de las mujeres también pasa por ubicarles, ¿no? Sé que es importante ubicarnos territorialmente. Acá pueden ver un mapa. Voy a hablarles específicamente principalmente de la situación que se vive en el Triángulo Norte de Centroamérica, que es El Salvador, que es donde estoy ahora, yo soy salvadoreña, y Honduras, Guatemala, ¿no? Y estos son un poco los flujos, estas flechitas que están en mi slide, son un poco los flujos de esa migración forzada, ¿no? Hacia el norte, pasando por las fronteras de Guatemala, de México, hasta llegar el camino, hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero ese camino se dice así, fácil, pero implica una serie de vivencias de violencia para quienes emprenden ese camino, pero principalmente en los cuerpos de las niñas y las mujeres. Este territorio del Triángulo Norte de Centroamérica ha estado marcado por las violencias históricas, por conflictos armados, por guerras civiles, por dictaduras y militarismo, que se terminaron hasta a principios de los 90, ¿no? Entonces, tenemos una historia reciente de conflictos armados que generaron mucha violencia, desplazamientos internos forzados también, y esa migración que ocurrió a principios de los años 80 desde Guatemala, El Salvador y Honduras, principalmente por estos conflictos. Y por eso yo, y aquí hablamos un poco también, acuñando esto que nos han enseñado nuestras teóricas y activistas feministas sobre el continuum de violencia, ¿no? Porque justamente el continuum de violencia hace referencia a esta inercia y a esta continuidad de la violencia en la vida de las personas, donde sus historias de vida, sus proyectos vitales parecen transcurrir en un continuum en que la norma y la constante es la violencia.
y siempre y en todo lugar, ¿no? Y esto tiene causas estructurales que ya les mencionaba también. Una de esas continuos de violencia también surge a partir de todo lo que desata, por ejemplo, los conflictos armados internos en El Salvador y Guatemala, y cómo también esto está cruzada por las diferentes opresiones que afectan de manera imbricada y de manera diferenciada por razones de género, de raza, de clase, de orientación sexual, de identidad de género y diferencias etarias. Este continuum de violencia también se caracteriza por estos factores de carácter general relativos a la estructura de la sociedad que contribuyen a crear un clima donde se alienta la violencia como la posibilidad de conseguir armas, por ejemplo, las normas sociales y culturales de permisibilidad también. Y para nosotros aquí en estos países del norte de Centroamérica, en la historia contemporánea, nos encontramos además con una crisis de seguridad pública, ¿no? Arrastrada también de todos estos conflictos sociales estructurales, y tiene origen en esa histórica brecha social y ha desencadenado en múltiples manifestaciones de violencia en estas sociedades centroamericanas, ¿verdad? Algunos datos que quisiera presentarles es que para El Salvador, entre enero y julio de este año, han fallecido de forma violenta 697 personas, lo que representa aproximadamente 3 asesinatos al día. Y según datos de nuestra Fiscalía General de la República, desde enero hasta el 5 de octubre de este año, se han reportado 1.630 personas desaparecidas, lo que representa en promedio 6 personas desaparecen al día en el país. Y estas desapariciones, la mayoría son adolescentes y mujeres entre 14 y 19 años. Entonces, en los últimos meses, incluida por la pandemia, ha aumentado, se ha disparado la cifra de desapariciones forzadas, y eso también es importante conectarlo con las desapariciones forzadas que sucedieron en el conflicto armado interno en El Salvador, que son aproximadamente 10.000 personas. También, según la Fiscalía General de la República, en junio de 2019 a julio de 2020 se atendieron a 90.000 víctimas. De enero a agosto de 2020 se reportan 84 feminicidios. Y esto se agrava porque no hay tratamiento a las víctimas basado en un enfoque diferencial e inclusivo para garantizar el acceso a la justicia y a mecanismos de reparación. Hay un enfoque de persecución al perpetrador del delito que tampoco es muy efectivo, ¿no? Sin embargo, hay una desprotección a las víctimas y principalmente no hay un tratamiento diferenciado, por ejemplo, a las mujeres que están viviendo violencia, que acuden ya con muchos costos emocionales, materiales, a denunciar al sistema público una agresión. Las violencias se reconfiguran, ¿no? Y ampliando el ámbito de la criminalidad en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, se enfrentan también nuevas formas de violencia que están cruzadas por el crimen organizado, por la narcoactividad, y también hay una crisis de la niñez migrante no acompañada, que son estas niñas y niños que para encontrarse con sus cuidadores toman el camino del migrante, y es una migración forzada, y hay una crisis de eso, pasando por todas las políticas de México y Estados Unidos para regresar y deportar a esta niñez migrante no acompañada en condiciones muy cuestionables de tratamiento en las diferentes oficinas de migración. Y acá es que empezamos a hablar del desplazamiento forzado interno, que son fenómenos que en los últimos quinquenios han desbordado la capacidad de respuesta institucional, y que además algunas instituciones del Estado no han mostrado ningún interés en reconocer. De hecho, el gobierno hondureño
fue el primero que reconoció que el desplazamiento forzado existía hace 2 años, pero lo hizo muy a medias tintas y sin ninguna política pública o una declaración pública que acompañara esto para poder darle un tratamiento a las personas que estaban teniendo experiencias de desplazamiento forzado por violencia. En El Salvador fue hasta finales del año pasado que se reconoce, y en Guatemala aún el gobierno guatemalteco no ha reconocido el desplazamiento forzado como una problemática a abordar desde las instituciones del Estado. Sumado a esto, los sistemas de justicia están orientados fundamentalmente a la persecución y control del delito, como les mencionaba antes, y a menudo dejan de lado las necesidades de las víctimas directas o indirectas de la violencia criminal y social. Aquí es importante también hablar sobre el papel de los organismos multilaterales, que se empeñan en clasificar a las personas que huyen del conflicto. Y es importante conceptualizar y clasificar ciertamente para perfilar, para caracterizar a personas. Sin embargo, a veces se convierte en un nudo de acceso a derechos, personas migrantes forzadas y de acceso a la protección. Por ejemplo, por ejemplo, el ACNUR distingue entre migrantes voluntarios que tienen la libertad de hacerlo y la voluntad de migrar y la libertad para decidirlo, que son diferentes razones las causas de la migración, económicas, pueden ser laborales o sociales, entre otras, y un migrante económico que abandona su país de manera voluntaria, y lo coloco en rojo justamente porque también ahí habría que hablar de las causas estructurales de la violencia, en busca de una vida mejor, ¿no? Y esta persona, hay una diferencia, que esta persona disfruta de la protección de su gobierno en su país de origen, ¿no? Las personas que huyen de la violencia, ya el gobierno en los países, en nuestros países, Guatemala, Honduras, El Salvador, no es capaz de brindarles protección, por eso huyen. Pero esta libertad de elegir se reduce, ¿no? Los migrantes eligen trasladarse no a causa de una amenaza directa de persecución o muerte, sino principalmente para mejorar sus vidas al encontrar trabajo o por educación, reunificación familiar o por otras razones, a diferencia de los refugiados, quienes no pueden volver a su país de forma segura. Cada vez son menos estos migrantes. Estas personas que voluntariamente eligen salir de El Salvador, de Honduras y Guatemala para buscarse una vida mejor, cada vez son menos. Las cifras y las personas, las vidas, los proyectos de vida de personas que tienen que huir porque un hecho violento marcó su vida en un antes y un después y no pueden tener protección de sus gobiernos en el Triángulo Norte de Centroamérica, cada vez son más. Y acá es importante distinguir que las que se llevan la peor parte son las mujeres y las niñas. Los desplazados internos cada vez son más, como les mencionaba, y son esas personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares como resultado de los conflictos armados, de la violencia interna, de violaciones sistemáticas a sus derechos humanos o a desastres naturales provocados por el ser humano y que están dentro del territorio de su propio país. Aquí estas imágenes que son las mujeres se ven forzadas a desplazarse internamente porque su casa ya no es segura. Esto cada día, y la pandemia no ha parado estas situaciones, ¿no? Porque ahora hay situaciones de confinamiento por violencia. Básicamente son grupos armados, ya sea estatales como militares o policía nacional, y las pandillas maras, que son grupos armados organizados que asedian principalmente a las mujeres por negarse a tener relaciones con ellos, por negarse a hacer trabajos de cuidados y trabajo reproductivo, y entonces por eso son amenazadas y expulsadas de sus casas y obligadas a desplazarse una y otra vez internamente hasta que ya no hay espacio en El Salvador o en Guatemala y tienen que salir fuera de las fronteras de manera forzada.
Si bien es cierto que buena parte de la población tiene la potencialidad de enfrentar victimizaciones por parte del grupo de maras o pandillas o grupos armados estatales, los riesgos son diferenciados, como les mencionaba, para hombres y mujeres. En el caso de los hombres, es marcado el reclutamiento forzoso a la estructura militar para que entren a la pandilla, ¿no? Aquí hay un asedio principalmente a adolescentes y jóvenes hombres para que puedan entrar al grupo criminal y si no, son asesinados, violentados o obligados a huir. Pero en el caso de las mujeres, la selección sexual para sometimiento en modalidades de semiesclavitud u obligadas a realizar crianza forzada. Muchos de estos grupos están constantemente perseguidos por la Policía Nacional Civil y son aprehendidos, ¿no? Y se quedan, y hay algunas mujeres que también son aprehendidas, y se quedan las hijas y los hijos a cargo de mujeres de la comunidad que son obligadas a realizar esta crianza forzada de los hijos e hijas de pandilleros. Entonces, esta es una clara afectación diferenciada, hacer esas labores obligadas de cuidado en condiciones de semiesclavitud y amenazadas y con riesgo de muerte. Aquí hay quisiera compartirles, como les mencioné antes, una experiencia de una mujer que pude acompañar en mi trabajo en Cruz Roja, en una oficina que coordinaba de atención a víctimas de violencia, porque el Estado ni siquiera reconoce el desplazamiento forzado interno y la migración forzada. Entonces, institucionalmente, desde el Estado, hay una debilidad importante a la hora de atender y proteger a las víctimas de este fenómeno. Entonces, son las instituciones humanitarias y las organizaciones no gubernamentales las que suplen, ¿no?, subsidiariamente ese papel que debería de ser, bueno, que es una obligación del Estado asumir. Entonces, en ese sentido, desde la Oficina de Atención a Víctimas de Violencia Social de Cruz Roja, podíamos dar esa atención en línea directa. Y recuerdo mucho el caso de Lucía, un caso muy, muy impactante en el que ella decía, estoy destrozada, estoy hecha pedazos, ellos no han dejado nada de mí. Fue una mujer que fue violada por un grupo de pandilleros, ¿no? Y estas fueron las primeras palabras de Lucía, un 6 de octubre de 2017, cuando pudimos darle atención psicosocial y humanitaria desde la unidad. Una mujer de 38 años de edad, residente en el municipio de San Juan Opico, en La Libertad, y madre de 5 hijos. Lucía se dedica fundamentalmente a trabajar la tierra, como agricultora en diversas plantaciones de caña y de café. La situación económica familiar es sumamente precaria. Su vivienda, de hecho, fue producto de un proyecto de construcción de casas administrados por una oficina del Arzobispado de San Salvador, pensada para beneficiar a personas de escasos recursos. Es decir, Lucía es entonces, también es pobre, es mujer y vive en una zona rural. Entonces, la violencia social, si bien es un fenómeno que nos impacta a todos en El Salvador, en el Triángulo Norte de Centroamérica, alcanza de manera diferenciada y de manera más impactante a las mujeres empobrecidas, a las mujeres en la zona rural. Y aquí también es importante, creo yo, que hablar de las afectaciones psicosociales en las mujeres, porque podemos hacer un trabajo de acompañamiento importante, porque hay que pensar en una atención y en una protección holística, integradora, que no solo se centre en la parte jurídica de denuncia formal ante el sistema judicial, sino también en todas las afectaciones de vida de su proyecto, que pasa por problemas de socialización, aislamiento, inseguridad o agresividad, problemas de integración, ¿no?, falta de concentración, disminución en la productividad o rendimiento, síntomas depresivos, llanto, rabia, impotencia, tristeza, aislamiento, sensación de soledad, ideación o intento suicida, síntomas de estrés postrauma, insomnio, pesadillas, fobias, miedos,
alteraciones del afecto, y esto es muy importante porque impacta las relaciones sociales que ella puede tener con su familia, pero también en otros entornos a la hora de integrarse, por ejemplo, en espacios de algunos espacios para socializar con otras familias afectadas, dificultades para manejar emociones, ¿no? Y aquí decimos que la violencia ha penetrado todas las esferas de la vida de estas mujeres, que valientemente han contado sus historias duras y violentas y que también se atreven a pedir ayuda ante una situación que ha sido de constante violencia para ellas y para los suyos. Después de estos acontecimientos, sus vidas han dejado de ser las mismas, se han tenido que reinventar socialmente por razones de necesidad y seguridad. Solo el hecho de ser víctima de violencia representa en sí una situación traumática para cualquier persona, pero cobra mayor crudeza cuando se trata de mujeres, como si no bastara la exclusión que ya se sufre. Son doblemente víctimas. Se vuelve necesaria la creación de un sistema de protección a víctimas de violencia en donde se permita desarrollar estrategias y medios para su abordaje con enfoque de derechos, con enfoque victimológico, de género e inclusión, además de favorecer la sensibilización sobre el tema a nivel institucional, pero también a nivel sociocultural. Si bien las legislaciones, los marcos jurídicos, los marcos normativos son importantes, es importante visibilizar esto y hacer un discurso también que vaya permeando socioculturalmente esta sensibilidad. Asimismo, retomar los esfuerzos de asociación de víctimas que permita hacerse escuchar a viva voz y luchar por restituir sus derechos desde la colectividad. Esto es muy importante, hacer este análisis integrador, ver la afectación diferenciada, ver que son contextos muy convulsos, ¿no? Y que las violencias, como les mencionaba antes, se van reconfigurando. Entonces hay que estar siempre pensando en actualizar estrategias estrategias tanto de acompañamiento a estas mujeres victimizadas, pero también estrategias de denuncia y de fortalecimiento de los marcos normativos. Yo me quedaría por acá, pasaría la palabra a Paula Orsini para que pueda continuar con esta información y con esta disertación. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me uno a los agradecimientos que hacía Amanda al principio por invitarnos a esta iniciativa que es realmente muy significativa, muy importante. Vemos que el tema de la violencia contra las mujeres es un tema central, cada vez más central en la agenda pública, en la agenda política, así con gusto de presentar algunas ideas con ustedes. Tengo además los mejores recuerdos de una vez que pude visitar La Pampa, así que me da mucha alegría hoy estar acá, aunque sea a la distancia, pero conectada con todos ustedes. Quería agregar un dato, para que podamos hacer un poco de pensar la magnitud que implica el desafío de hacer justicia en un país donde hay 3 asesinatos diarios y 6 desapariciones, ¿verdad? Y agrego un tercer dato. El Salvador mide 21.000 kilómetros cuadrados. Para que nos demos una idea, tiene el tamaño aproximado de Tucumán. Entonces es fácil comprender cómo esto es un hervidero, ¿verdad? A punto de estallar. Esta situación se repite también en los otros países del Triángulo Norte, como decía Amanda, en Guatemala, en Honduras, y por ejemplo, para sumar algún otro dato, tenemos acá las cifras actuales de detenciones que ha hecho la Border Patrol, digamos, el Servicio de Migración de los Estados Unidos, en la frontera entre Estados Unidos y México. Entonces, desde octubre hasta el mes de abril del 2020, cuando ya empezaba toda la cuestión de la pandemia, había alrededor de 70.000 personas detenidas en la frontera, a la intemperie, sin ningún tipo de protección de ningún estado, porque la mayoría, porque no son mexicanos, ¿verdad? Aunque estén en territorio mexicano. De esos tenemos números tremendos, como más de 11.000 niños y niñas menores de edad que están viajando solos, porque a veces los padres que lograron pasar hacia los Estados Unidos
ahorran y contratan un coyote, ¿no? Un servicio para volver a unirse con sus hijos, para promover la reunificación familiar. Muchos de estos niños viajan solos, y para que tengamos una idea, que ahora mientras estamos hablando, hay 11.000 niños y niñas solos en la frontera entre Estados Unidos y México, junto con más de 70.000 personas que están ahí en una situación de desamparo total, sin ninguna posibilidad de acceso a la justicia, por todos los traumas y la violencia que encontraron en el camino, sin ninguna posibilidad tampoco de acceso a derechos. ¿Estamos viendo la presentación? ¿Me pueden confirmar? Ahí, ahora se cortó, estaba hasta recién. A ver, Perdón. sí, creo que se... Sí, fíjate si la podés volver a compartir. Bueno, Ahora ya la compartí. Excelente. Ahí está, ahí se ve. Entonces, a veces también podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver La Pampa en todo esto, no? Nosotros por suerte estamos lejos, en Argentina, allá en el Cono Sur, en La Pampa, de todos estos fenómenos. Pero realmente, si nos ponemos a ver las causas, el por qué sucede esto, dónde están los motivos que estructuran esta realidad de violencia creciente contra los cuerpos de las mujeres, contra los cuerpos de la infancia, vamos a ver que el mundo se empieza a achicar y que nosotros también estamos o podemos estar sometidos a alguno de estos fenómenos. Para poder hacer esta reflexión, si podemos avanzar, a mí lo que me gustaría hacer es que podamos conversar en este espacio, que además está promovido por la Oficina de la Mujer, de ver cómo estamos pensando desde los feminismos, desde los distintos feminismos del continente, esta situación especial que estamos trabajando hoy del desplazamiento forzado. Para hacer esto y para revisar un poco cuáles son las causas, además de las causas estructurales que mencionaba Amanda, como la violencia, son sociedades, imagínense, yo pensaba nosotros en Argentina, nuestra última experiencia bélica fue en un territorio muy alejado, que fue la Guerra de Malvinas, a inicio de la década del 80. Acá en Centroamérica estamos hablando de guerras que duraron hasta entrada a la década de los 90. De democracias también muy jóvenes y de una violencia estructural, de una cantidad de armas que han quedado sueltas en la sociedad, que son factores también que van a facilitar y a promover estas violencias. Además de estas cuestiones históricas, de las guerras, de la enorme desigualdad socioeconómica que siempre vivieron estos pueblos, se van sumando también otras causas. Yo no sé si han escuchado ustedes en estos días, quizá en la sección de noticias internacionales, que había un gran huracán acá en Centroamérica, una gran tormenta, la tormenta ETA, estuvo afectando mucho, sobre todo a Honduras y a Guatemala. Quiero mostrarles unas fotos de cómo ha estado la situación de la tormenta sobre nuestros países. Esto, por ejemplo, mientras estamos conversando ahora, estas son unas fotos que se publicaban el día de ayer. Esto es una región de Guatemala que se llama Cobán. Otras fotografías que tenemos, por favor. La gente que se ha visto, o sea, estos vienen a engrosar, todos esos números que les decía, esta gente viene a engrosarla porque han quedado sus territorios ya sin posibilidad de ser habitados. Podemos pasar a la siguiente. Han quedado completamente sumergidos. Esta cuestión, que es un factor que está afectando también el tema de desplazamiento forzado, es el cambio climático, ¿no? El cambio climático que muchas veces se entiende como una cuestión de carácter natural, pero que todos sabemos que tiene unas causas que son absolutas y completamente humanas, y que lo que están generando es que sea necesario que empecemos a pensar y a reflexionar juntos en cómo están cambiando también las categorías conceptuales que tenemos para pensar en estos fenómenos. Porque siempre se pensó que el desplazado, ¿no? Estoy pensando en cómo pensaban los organismos internacionales, como Naciones Unidas, el tema de desplazamiento en las décadas pasadas. Bueno, el desplazado era una persona que a causa de un trauma debía dejar su lugar normal de vivienda, pero que luego volvía. Cuando esa situación de peligro, cuando esa emergencia había pasado, la persona podía retornar. Pero ahora el cambio climático está generando unas condiciones que los que están siendo desplazados porque sufren inundaciones catastróficas,
porque toda una parte de Centroamérica se está extendiendo cada vez más el corredor seco, es decir, tierras que ya, por la variación climática, no se puede cultivar, dejan de ser tierras habitables, genera toda una masa humana, una masa de personas que se ven desarraigadas de los territorios donde históricamente han vivido y que no tienen ninguna posibilidad de retorno. Estamos hablando ya de desplazamiento, no como una categoría circunstancial, como una categoría de coyuntura, sino como una categoría estructural, de gente que ya no puede vivir donde siempre lo ha hecho. Este es un problema para los feminismos central, porque lo que nos están diciendo muchas de las compañeras feministas en América Latina es que hay una vinculación, un linkeamiento directo entre el territorio y el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Cuando hablamos de la necesidad de defender y de pedir derechos para nuestros cuerpos, esto tiene que estar siempre necesariamente ligado también a defender y a pedir derechos para nuestros territorios, porque la verdad es que sin el territorio, sin el lugar donde la vida es posible, donde se cultiva, donde se tiene la familia, donde se crean relaciones, donde se hacen actividades productivas, sin territorio, los cuerpos de las mujeres están especialmente expuestos a toda forma de violencia. Y esta violencia, vamos a ver que justamente en esta imagen que les estamos compartiendo ahora, no sé si lo habrán escuchado, toda la tragedia humanitaria que se vive también en el norte de la frontera de México con los feminicidios y las desaparecidas de Juárez, ¿sí? Es un problema, un fenómeno de unas dimensiones enormes y tremendo. ¿Y quiénes son estas cruces? ¿Quiénes son estas desaparecidas? ¿Quiénes son estas muertas? Bueno, muchas de ellas son centroamericanas que han debido salir forzosamente a desplazarse hacia un país que no es el suyo, hacia culturas que desconocen, que no son las suyas, donde además son tratadas como ilegales por los poderes públicos, por la propia justicia, y que terminan entonces siendo la carne de cañón de las lógicas del narcotráfico, de las lógicas del sicariato, y también en muchos casos también de los propios poderes públicos. Queremos hablar de lo que está pasando en nuestras fronteras, de lo que está pasando en Juárez, porque, y esto queríamos traerlo, porque nos acerca también el análisis y nos acerca en la reflexión, si pensamos cómo están viendo estas situaciones los feminismos. Queríamos compartir con ustedes algunas ideas de Rita Segato, de la compañera Rita Segato, que seguramente ustedes la han leído, la han escuchado y la conocen, y no es casual que Rita Segato piensa a partir de lo que está pasando en Juárez. Es decir, parte de todo el trabajo de investigación y de toda la producción teórica y de todas las propuestas de nuevas prácticas sociales, de nuevas prácticas colectivas, que Rita Segato, por ejemplo, entre otras feministas, están proponiendo y que están siendo en este momento muy discutidas por todas las compañeras feministas de toda la región, de toda América Latina, parten de estos fenómenos de violencia, parten de lo que está pasando en Centroamérica, parte de lo que está pasando en Ciudad Juárez, parte de lo que está pasando en estas fronteras donde las personas, y sobre todo los cuerpos minorizados, como va a decir Segato, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las niñas, son desarraigados a causa de violencia, a causa de fuerza mayor, y quedan a la deriva. Yo quisiera, me parece que hay tres ideas muy importantes que nos trae Segato y que las queremos traer para discutir a propósito también del tema este que estamos pensando. La primera idea con la que me gustaría que se queden y que podamos conversar es, frente a este escenario que hemos tratado junto con Amanda de caracterizar, de definir, va a decir Segato, lo que estamos viendo en este momento en general, es que este es un momento en el cual los poderes públicos, los poderes del Estado, van para abajo, y los poderes ilegales, los poderes, va a decir Segato, de la paraestatalidad, van para arriba. ¿Sí? Es decir, siempre hemos creído, desde la teoría política más contemporánea, más moderna, que el único que tiene capacidad de ejercer violencia en el territorio es el Estado,
y las fuerzas de seguridad pública que tiene el Estado. Bueno, esta situación cada vez no es así. Cada vez está más en entredicho que sea así, y sobre todo en Centroamérica, las fuerzas, los poderes públicos conviven con otras fuerzas armadas privadas, con otros ejércitos privados que también tienen capacidad de imponer su ley en distintas partes del territorio. Acá en Centroamérica hay lugares donde la policía no puede entrar, donde los juzgados no tienen ya ninguna potestad. Esta situación que de paraestatalidad, cuando se junta además con unas desigualdades económicas tan tremendas y tan salvajes como las que se viven en nuestro continente, saben que América Latina no es el continente, no es la región más pobre del mundo, pero sí es la más desigual, ¿no? Es donde los productos de la riqueza que se produce en nuestro continente están peor distribuidos que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, en estos contextos de extrema desigualdad, este auge, esta proliferación de estos poderes paraestatales con capacidad de ejercer violencia sobre todo sobre los cuerpos más débiles, por decir de alguna manera, dice Segato, nos pone ante un escenario en el que ya nos queda corta hablar incluso de desigualdad. Ya tenemos que hablar de dueñidad o de señorío, es decir, de un punto en el que convivimos con poderes que tienen capacidad de decir, todo lo que hay de acá donde veo es mi territorio, incluidos también todos los cuerpos, todas las personas que en ese territorio habitan. Miren, esta idea de dueñidad o de señorío, en realidad parece que a medida que avanza el siglo XXI, ¿no? Es una cosa bien loca, yo a veces lo pienso y me parece bien loco. Una parte del mundo está pensando en vamos a llegar a la Luna, vamos a hacer colonias en Marte, ¿no? El futuro más de ciencia ficción. Pero Segato dice, ojo, porque en algunos fenómenos, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, lo que parece es que estamos volviendo al medioevo. Parece que estamos volviendo a una lógica de apropiación, de señorío, de dueñidad sobre el cuerpo de las mujeres. Porque como estos poderes no pueden entrar en una contienda de tú a tú, porque están por fuera de la ley, porque son ilegales, la forma en la que van a tener de marcar su dominio va a ser con expresiones de extrema crueldad sobre el lienzo que representa el cuerpo de las mujeres. La mejor forma que tiene un sicario de vengarse o de demostrar su capacidad de imponer su poder en un territorio no es tanto con la eliminación del otro sicario, sino a través de la tortura, de la esclavitud sexual y de otros tratos inhumanos y degradantes sobre sus mujeres, sobre sus hijos, sobre sus niños. Esta situación es realmente muy complicada, ¿verdad? Y pienso que para ustedes, sobre todo como operadores judiciales, marca algunos desafíos muy tremendos que pienso que están también tomando cada vez más relevancia en lo que estamos discutiendo las mujeres en este momento en el continente, que ya el punitivismo, lo decía cuando entramos también el presidente del tribunal, ya solamente la cuestión penal para tratar estos fenómenos se queda corta. Se queda corta y es necesario pensar cómo vamos a pasar de un modelo de justicia centrado en el punitivismo, centrado en el castigo, a un modelo de justicia donde las víctimas, o sea, cómo se recuperan estas víctimas, ¿no? Cómo se recuperan este testimonio que les compartía Amanda, de estas personas que están en una vulnerabilidad total y absoluta. Esta es la situación en la que estamos, y me parece que el feminismo es un actor muy importante en estos debates que se están dando. Una tercera idea que me gustaría que retengamos de lo que está proponiendo a partir de esto que está viendo Segato en Centroamérica, en México, es la idea de que toda esta manifestación de poder, manifestación de violencia sobre las mujeres, tiene que ver con el ejercicio de diversas pedagogías de la crueldad, que son la marca distintiva de este proyecto que ella va a decir son los proyectos del desarraigo, ¿no? Detrás del desplazamiento forzoso, lo que hay es un proyecto de desarraigo impulsado por poderes económicos,
por poderes militares, por poderes paraestatales, por poderes del narcotráfico, por poderes de la trata de personas, que busca implantar un proyecto de desarraigo, es decir, un proyecto que separa los cuerpos de los territorios para dejarlos a merced de la violencia más indiscriminada. ¿Qué hacer frente a esto? Bueno, yo esto no, creo que es la respuesta, ¿no?, que tenemos por delante para construir. Pero algunas de las cosas, de las pistas que también nos vienen tirando las mujeres, que es bien interesante esto, porque las mujeres somos víctimas, ¿no?, pero también somos hoy en el continente parte de los grupos que están más activos, más reflexionando sobre esto y más apostando a soluciones alternativas. Para muchas feministas estas soluciones pasan por ir saliéndonos de estas lógicas, de este proyecto del desarraigo, de este proyecto de la violencia, este proyecto de la crueldad, hacia un proyecto de los vínculos, ¿verdad? A volver a encontrarnos en el territorio, a volver a encontrarnos entre la diversidad de cuerpos que somos, entre la diversidad de identidades que tenemos, y pensar también cómo ir superando, o cómo ir pasando la hoja también, o pensando de otras formas, algunos conceptos que han sido muy importantes para acompañar toda esta reflexión, como el tema de la interseccionalidad. Lo decía Amanda también en su presentación, las víctimas mujeres, además de ser mujeres, muchas veces son pobres, buena parte también de la población más victimizada, con más saña, son movimientos de disidencias sexuales, es población trans, ¿sí? En El Salvador hemos tenido hace poco también algunos crímenes de odio contra lesbianas. Entonces, ¿cómo pasar también de que no hacer de todas estas diferencias de raza, de identidad sexual, de clase, diferencias, sino poder volver a encontrarnos todos como víctimas de un mismo sistema, de unos mismos fenómenos, de unos mismos procesos, que lo que buscan es esto que les decía, ¿no?, desarraigar, desvincular y destruir el tejido y los vínculos y la posibilidad que tenemos de vivir en común. Otras feministas que están pensando desde México, desde la frontera, no sé si imagino que también ustedes en Argentina ya la conocen mucho, pero que estaba bueno traer también para aportar al diálogo que esperamos generar ahora con ustedes, es Sayak Valencia. Sayak Valencia está pensando también desde otra zona caliente, como yo le digo, es uno de los agujeros del mundo. Imagínense estas estadísticas que le presentaban a Amanda, o sea, el Triángulo Norte de Centroamérica es hoy la región que no está en guerra más peligrosa del mundo. Sacando zonas que están estrictamente hoy en conflicto bélico, donde más gente está muriendo, desapareciendo en el mundo, es aquí, es en el Triángulo Norte. Y lo que va a decir Sayak Valencia es decir, bueno, porque justamente estas desigualdades tan extremas, estas anulación prácticamente de cualquier oportunidad de desarrollar la vida en paz, en comunidad, en convivencia, este desplazamiento forzoso por causa de las industrias extractivas, por causa del cambio climático que hace que cada vez más territorios sean inhabitables y que la gente se vaya hacinando y vaya golpeando contra las fronteras, contra los muros y quedándose ahí, constituye lo que va a decir ella, una forma de capitalismo ultraviolento, que es en el que estamos viviendo en buena parte hoy América Latina. Ella le va a decir capitalismo gore porque rescata esta idea del cine. ¿Vieron? Las películas gore son las películas al estilo Kill Bill, que hay sangre y órganos, y una espectacularización total de la muerte, de la violencia. Entonces, en estas zonas, muchas veces, la única forma que tienen algunos grupos, algunos colectivos y algunos sujetos de empoderarse es a través de la violencia. Es a través de ver quién puede hacer más daño al otro. Y esto genera, va a decir Sayak también, que ya estamos hablando de un necropoder, digamos, de un Estado que ya no sirve tanto para darnos garantías de que nuestras vidas se van a poder desarrollar en paz, en armonía, con acceso a derechos, sino más bien en un Estado que organiza,
quiénes van a morir y quiénes merecen vivir. Y entre los que van a morir y entre los que parece que son las víctimas que no importan, las mujeres tienen ahí un papel muy importante, o sea, lamentable, ¿verdad? Pero son la mayoría de las víctimas. ¿Cómo hacemos entonces para, desde nuestros devenires minoritarios y desde estos espacios de encuentro y de ir conociendo estas realidades que, como les decía, pueden parecer muy lejanas, pero creo que siguen siendo una invitación para que pensemos en los desafíos que tenemos por delante, en cómo han planteado nuevos desafíos también a la justicia, a la posibilidad de impartir justicia en estos escenarios ultraviolentos. Y bueno, quizá no quiero ser tan pesimista, ¿no? Por eso la idea de hablar desde los feminismos es también para mostrar que no solamente las mujeres son víctimas, sino que también somos parte de quienes estamos llevando adelante la capacidad de proponer praxis y alternativas distintas para que podamos tener una vida un poquito menos violenta. Entonces, quizá con estas ideas, con las que hemos tratado de compartir la experiencia que vivimos acá, yo estoy viviendo en El Salvador hace 11 años, me ha tocado ver, tristemente, cómo muchos de estos fenómenos se han ido incrementando, como el tema de la pandemia también ha sido un tema que ha agregado un montón de desigualdades a las que ya teníamos, pero bueno, cómo podemos sumar este granito de arena desde nuestra realidad e invitarles a abrir un diálogo y a pensar juntos sobre estos desafíos que tenemos por delante. Bueno, muchas gracias Paula y gracias Amanda. Sumamente interesante. Lo cierto es que también estamos alejadas físicamente, pero también la distancia hace a la información que llega aquí a Argentina en cuanto a estas temáticas, por lo que tenemos varias preguntas para hacerles. Empezamos con Florencia Massa, que preguntaba en cuanto a la crianza forzada que mencionaban. ¿A qué mujeres serían las que se les obliga a realizar una crianza y por qué motivos? Bueno, sí, yo mencionaba, justo hablando de estos, del crimen organizado, ¿no? Acá en el Triángulo Norte, desde a finales de los 90, se empiezan a organizar grupos en pandillas, ¿no? Que son jóvenes que inicialmente vinieron deportados de Estados Unidos, ¿no? Y se organizaban en Estados Unidos un poco para defenderse de otros grupos minoritarios o de barrios en Estados Unidos, y esa práctica se trajo a estos países y se fueron organizando en razón de defender el barrio, digamos. Pero fueron transitando a formas, justo como mencionaba Paula, de mucha más violencia o mucha más crueldad en las prácticas de organización, donde sí amenazaban, controlan ciertos territorios, ¿no? Se mueven controlando territorios y en ese sentido también controlan los cuerpos y las vidas de las personas y principalmente de las mujeres y niñas que viven en esos espacios, ¿no? Para llamarles cuando quiera, hay muchas jerarquías en estos grupos pandilleriles, entonces cuando el jefe de la pandilla o el subjefe de la pandilla le gusta una chica de 13 años, una adolescente, puede llamarla para violarla, ¿no? Y ahí no hay, digamos, protección ni de la familia, ni de la policía, hay mucho miedo a denunciar, ¿no? Y también cuando algunas personas que están en esta red de crimen organizado pandilleril son aprendidas, ¿no? Y son privadas, digamos que son puestas en la cárcel o en las Bartolinas de los barrios, y los niños y las niñas se quedan sin cuidadoras, digamos, sin las madres, abuelas o demás, pueden los jefes de pandillas llamar hacer llamar o mandar a traer violentamente a cualquiera de las mujeres de la comunidad para que se queden a cargo de estas niñas y niños, ¿no? Mientras estas personas esperan juicio, que eso puede tardar años. Entonces, esta es como obligadas a crear a otras, a hacer labores de cuidado y de crianza, a
violando, digamos, sus derechos reproductivos porque no eligieron parir ni nada, entonces están obligadas a esta práctica. Esa es un poco una de las prácticas violentas en las comunidades. Entonces puede ser cualquiera, ¿no? Porque la pandilla es quien tiene el control territorial en las comunidades y en ese sentido todas las personas que viven en esa comunidad están bajo el mandato violento, ¿no? Y amenazas de la pandilla. Entonces la pandilla puede decidir, es quien decide en ese territorio, ¿no? Y como decía Paula, la policía no entra a algunas comunidades. O sea, de hecho, hay comunidades donde nadie hace denuncias y la policía no entra. De hecho, tiene miedo al crimen organizado en pandillas. Uh-huh. Muchas gracias. Otra de las preguntas que nos llegaban es en relación al desplazamiento. Si bien ustedes habían nombrado algunos de los motivos, ¿cuál sería a su criterio el principal motivo de desplazamiento de mujeres y niñas por las fronteras centroamericanas? El principal motivo, bueno, son diversas violencias, pero el principal es el asedio sexual, ¿no? El asesinato a familiares, las violaciones sexuales y la esclavitud sexual. Hay, como no opera el sistema de denuncia pública, por eso se ven obligadas a desplazarse, ¿no? Cuando una niña entra, digamos, en 11, 12, 13 años y va a la escuela y tiene que caminar, digamos, de su casa a la escuela, que muchas veces son distancias muy largas en las comunidades rurales, y los pandilleros que siempre están en la calle, la notan, ¿no? Corre ya peligro, o sea, por el hecho de ser niña, ¿no? Por el hecho de ser mujer, y entonces esa es una de las principales causas de que las niñas y las mujeres se desplacen, ¿no? Primero internamente y luego se vean obligadas a migrar forzadamente, a exponerse a todas estas violencias de las que hablábamos antes. Eso es principalmente, o muchas de las veces, como les contaba este testimonio de Lucía, ya violaciones grupales, ¿no? A niñas y a mujeres, y ahí ya cuando ocurre el hecho violento de la violación sexual, se ven obligadas a salir de sus casas, dejando todo su arraigo y su contexto. Quisiera agregar, si es posible, a esto que acaba de comentar Amanda, que esto que nosotros llamamos, y así es efectivamente, violencia sexual, no podemos pensarla solamente en el estricto sentido de la violencia sexual, sino justamente por lo que les comentaba antes, por ejemplo, como está sosteniendo Rita Segato, es violencia, no son crímenes sexuales, sino son crímenes de poder. O sea, se atenta contra las mujeres porque esa es la mejor forma de derrotar moralmente, de acribillar la dignidad del adversario, ¿no? Entonces, si bien hay, por supuesto, una connotación sexual, son crímenes de poder, es decir, son crímenes que no tienen que ver solamente con lo que quiso ese varón, lo que quiso esa mujer, sino que hay que entenderlos dentro de toda una lógica de poder que está operando y donde, como decíamos antes, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las niñas y los cuerpos de los niños son el territorio en el que se marca con una crueldad, a propósito, con una crueldad exagerada, la capacidad de dominio del territorio que estos grupos están disputando. Bueno, gracias, sumamente claras. Vamos leyendo algunas preguntas más. Aquí también Florencia Massa preguntaba que cómo piensan que la situación sociocultural y económica de las mujeres influye en estas problemáticas que relata Paula sobre todo, y si bien ella, o sea, Florencia aquí decía de que ya lo estaban mencionando, pero su opinión expresa en cuanto a esto, en cómo influye la situación sociocultural y económica. Bueno, tiene un peso fundamental, ¿no? Acá, sobre todo lo que estamos hablando,
y lo decimos siempre, ¿no? Las personas ricas o que tienen recursos, si quieren ir a un lugar, si compran un pasaje de avión, van a la embajada de los Estados Unidos, tramitan el visado, que sale otra fortuna de plata, además que es una cosa completamente arbitraria, que vos pagás por adelantado por más que luego te digan sí, te digan no. Entonces, quienes están expuestas en estas rutas, en estos caminos de migración, en estos caminos de desplazamiento, son siempre las mujeres más pobres, que están sometidas también, y lo comentaba también al inicio, en una conversación que pudimos tener con el presidente del tribunal, porque esto implica reconocer que además de la violencia física, ¿no? Además de la violencia sexual, las mujeres estamos sometidas a la violencia económica, digamos, a la violencia psicológica, emocional, al chantaje sobre los hijos. Entonces son toda esta multitud de factores los que terminan también impulsando a las mujeres a salir hacia más violencia, ¿verdad? Porque no es que salen hacia un lugar, sino hacia más violencia, y en una situación internacional además que se está desgastando. La presidencia de Trump ha sido absolutamente estricta para Trump sí hay humanos, sí hay personas que son ilegales, y las han dejado, como decíamos, completamente a la deriva. Hemos visto imágenes, no sé si llegaron hasta Argentina, de estos niños y niñas que llegan sin acompañamiento a las fronteras, que son custodiados en galpones, como en jaulas, como si fuesen animales. Entonces es sobre los cuerpos más empobrecidos, donde con especial saña vemos que se constituye el núcleo de estos principales contingentes que están migrando, que son incluso caravanas completas las que salen. La gente dice, si voy sola me arriesgo un montón de cosas, voy a convocar si otros quieren salir, y de repente te puedes encontrar acá en una carretera 100, 200 personas caminando hacia el norte, ¿no? Pero siempre esto, gente expulsada de la tierra, gente expulsada, digamos, que no ha tenido generalmente acceso ni a los derechos ni a servicios por parte del Estado, y que se encuentran en una situación de total indefensión, donde ante la imposibilidad de comer o de mantener sus medios de vida, salen a ver a dónde pueden llegar. Claro. Sí, es el continuum de la violencia que estaba mencionando Amanda hoy al principio, y también todas estas violencias estructurales que justamente se requiere de algún tipo de abordaje integral, si no es la verdad muy difícil. Tenemos otra pregunta de Ayelén, amigo, que desde México nos pregunta sobre las experiencias comunitarias. Ella, bueno, decía que le parece sumamente interesante la charla, y en relación a lo que estaban comentando, Ayelén quería saber si tienen experiencias comunitarias de mujeres que estén enfrentando estas realidades de la violencia paraestatal. Sí, existen experiencias comunitarias, o sea, hay una incipiente, digamos, organización. Yo lo mencionaba al principio de la presentación, que la importancia de colectivizar, digamos, estas afectaciones, y son las mujeres las que están dando este paso también desde las reflexiones justamente de contar las experiencias para la sanación colectiva, y sí hay algunos esfuerzos en ese sentido. Pasa que también la pandemia ha imposibilitado esos procesos, ha cortado esos procesos, ¿no? Pero sí hay estos esfuerzos. Se están haciendo, ¿no? Aunque es muy difícil, un poco también creo que en El Salvador particularmente, el fenómeno del desplazamiento forzado impacta justamente por el nivel de organización de los grupos del crimen organizado, por lo pequeño del territorio y la dificultad de huir, y en ese sentido también limita estos esfuerzos comunitarios de organización, de sanación y de búsqueda de estrategias colectivas. Sin embargo, sí hay esfuerzos para enfrentarlo, ¿no? Un poco también para hablar de las afectaciones, para socializar todo lo que tiene que ver con esta carga de los crímenes en contra de los cuerpos de las mujeres, sobre de culpa, de vergüenza, ¿no? Y colectivizar eso para hacer una denuncia más colectiva y acompañada. Entonces, sí hay esfuerzos de esto, pero siguen siendo
pocos en el sentido ese, ¿no? Que se enfrentan a ese contexto de la territorialidad de El Salvador y del control que estos grupos ejercen en un territorio tan pequeño como El Salvador, en el caso de El Salvador. En Guatemala hay más esfuerzos también de esto, un poco también que trae toda la parte de organización y de tolerancia cero a las violencias, que pasa por algo que las mujeres mayas y chiles vivieron a raíz de todo el genocidio, ¿no? En Guatemala. Entonces, esto también tiene diferencias por la organización sociocultural, pero en El Salvador es un poco más complejo, aunque lo hay. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Mercedes Andreotti, que también felicitaba a las expositoras, y que a ella le gustaría saber su opinión sobre este tren que atraviesa Centroamérica hasta el Estado de México, y donde viajan hombres y mujeres con destino a Estados Unidos, pero que su viaje termina en México antes de llegar a la frontera. Si sabe qué suceden con esas personas, específicamente mujeres y niñas, y posiblemente escapando de sus países de origen a causa de la violencia. Sí, efectivamente, lamentablemente, buena parte de esas mujeres y de esas niñas terminan siendo esas cruces rosadas que yo les mostré en Ciudad Juárez, terminan engrosando estas 6 desapariciones diarias que tenemos. Entonces, no son historias felices, no son historias de éxito, es muy difícil lograr llegar. El tren que vos decís, aquí los centroamericanos lo conocen como la Bestia, es un tren que les ayuda a no tener que hacer caminando, sino poder hacer de una forma más rápida buena parte del tránsito por el territorio de México, pero claro, es una zona que, como se sabe, que tiene una gran afluencia de personas que están desplazándose sin papeles, sin documentos, es también un corredor de operación de todas las mafias de la paraestatalidad, de los cárteles de la droga, del narcotráfico, de la trata de mujeres, y son realmente muchas las mujeres que son secuestradas en ese camino y terminan sobre todo en el mercado de trata, ¿verdad? O sometidas a prácticas de esclavitud sexual. Yo quería retomar, porque estoy viendo en el chat y también a Yelén, sobre algo que contestaba Amanda, sobre las experiencias que nosotros estamos conociendo y participando junto con otras mujeres acá en Centroamérica. ¿Y de dónde viene esto de pensar este continuum también entre el cuerpo y el territorio? Y quisiera contarles una experiencia de las compañeras del feminismo comunitario de Guatemala. No sé si han podido leer algo de una de ellas, que es Lorena Cabnal. Lorena Cabnal dice, nosotros empezamos a pensar en todo esto a partir de nuestras experiencias concretas de vida, y miren lo que nos pasaba, dice ella. Llegaba a nuestro territorio en Guatemala una minera canadiense. Entonces las mujeres nos organizábamos para salir a decirle no a la minera, porque se iba a contaminar el agua, sin agua no podemos vivir, no pueden vivir nuestros animales, no pueden vivir nuestros cultivos. Vamos a hacer una convocatoria contra la minera, la hacíamos, llegaban 500 personas, hombres y mujeres de todas las comunidades cercanas, y se manifestaban en defensa del territorio contra esa minera. Pero ahora también cuando convocábamos, porque alguna compañera nuestra de la comunidad había sufrido violencia física por parte de su esposo, de su compañero, o había sufrido algún tipo de agresión sexual, ahí éramos 10 mujeres las que íbamos, y nadie más. Entonces nos empezamos a preguntar, o sea, ¿cómo es esto que nos movilizamos todos cuando hay que defender los territorios, pero cuando estamos hablando del cuerpo de las compañeras, del cuerpo de las mujeres, no viene nadie? Entonces tenemos que empezar a pensar también el cuerpo como un territorio y no como un territorio entre otros territorios, sino van a decir estas compañeras guatemaltecas como el territorio. Porque miren qué osado me parece y qué interesante para reflexionar lo que ellas dicen. Ellas van a sostener que todas las violencias que conocemos, que todos los sistemas de opresión que conocemos, están basados, están fundamentados, están arraigados en la diversidad de los cuerpos. Que como hay cuerpos femeninos y cuerpos masculinos,
hay un sistema de opresión que es el patriarcado y que en base de esa diversidad de los cuerpos oprime. Como hay cuerpos blancos, cuerpos negros, hay un sistema de opresión que es el racismo y sobre esa base de los cuerpos oprime. Como hay clases y hay cuerpos ricos y hay cuerpos pobres, hay la porofobia y todo un sistema de clases de opresión que oprime esa diversidad de cuerpos. Como hay identidades sexuales minoritarias, está la transfobia y toda una cantidad de sistemas de opresión que oprimen también a partir de esa diversidad de los cuerpos. Entonces, cuando las mujeres planteamos nuestros cuerpos como territorios, estamos también planteando la necesidad de recuperar derechos para nuestros cuerpos y hacer de la diversidad que somos no un factor de violencia, no un factor de opresión, no un factor de desigualdad, sino si empezamos a proponer formas de tratar la diversidad de cuerpos que somos desde maneras que no pasen por estas pedagogías de la crueldad o por estas pedagogías de la violencia extrema. Muchas gracias, Paula. Ya en lo que hace más a preguntas jurídicas que salieron y que tengo acá anotadas, nos preguntaban si tienen ley de identidad de género, porque habían mencionado que las personas trans son una de las poblaciones vulnerables, y también si la Convención de Belén do Pará, que ha sido ratificada, es de aplicación a nivel interno o no, y en tal caso, si se ha condenado al Estado o existe algún tipo de responsabilidad internacional, responsabilidad por estos hechos. No hay ley de identidad. De hecho, se está haciendo todo un esfuerzo de cabildeo y demás para que pueda existir. Hay una propuesta, nunca se llega al momento para discutirla, siempre la relegan, ¿no? Las diputadas y diputados, entonces no hay. Hay propuestas que se han hecho, las compañeras y desde el movimiento feminista estamos avanzando, digamos, por esta iniciativa, pero no hay mucho eco, no existe esa ley. La Convención Belén do Pará sí es ratificada, pero no hay como en otras leyes. De hecho, tenemos una ley de igualdad de oportunidades, hay una ley que previene, ¿no?, y sanciona todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres, pero tampoco tiene mucha aplicabilidad. Hay ciertos mecanismos como faltan protocolos, falta principalmente presupuesto, falta formación para todo el personal, digamos, del Ministerio Público para poder aplicar esta ley. Ha habido algunos avances, algunos casos emblemáticos, como el asesinato a una policía, ¿no?, que fue muy sonado y con mucha denuncia pública que se está juzgando ahora, pero hay una impunidad increíble y pasa también porque ni las convenciones internacionales ni la misma legislación nacional de protección a los derechos de las mujeres se aplican, ¿no?, en su totalidad. Bueno, muchas gracias. Nos quedan dos preguntas más. Una en relación a las maras que mencionaba Amanda al comienzo. ¿Cuál es el origen de estos grupos? ¿Qué son? ¿Cómo se componen? Bueno, las pandillas justamente tiene todo que ver con con los contextos de conflictos armados internos, ¿no? Y todas estas personas que huyen a finales de los 70, principios de los 80, para principalmente Los Ángeles, ¿no?, en una ciudad del sur de Estados Unidos, California y demás. Entonces allá jóvenes, niños, se van organizando en diferentes, digamos, grupos para defenderse de otros grupos afroamericanos u otras digamos, minorías étnicas en un país tan violento, digamos, tan racista como Estados Unidos.
Y es ahí que surgen estos grupos, ¿no? La Mara Salvatrucha es una de ellas, una de las estructuras más grandes e importantes y que están súper bien organizadas. Es muy difícil huir de la Mara Salvatrucha cuando te asedia, por ejemplo, aquí en el Triángulo Norte, y la Mara 18 es otra de las grandes grupos criminales de pandillas que surge justamente en un barrio de la calle 18 en Los Ángeles. Y surge para autodefenderse, ¿no? Y en principio para hacer también todas estas manifestaciones socioculturales identitarias en un país, en un territorio que no es Centroamérica, sino que es Estados Unidos. Luego hay una serie de políticas en Estados Unidos de deportación y devolución a estos jóvenes, ¿no? Que han cometido delitos menores allá o algunos delitos más graves, pero principalmente delitos menores. Entonces aquí regresan a zonas empobrecidas de donde salieron, regresan sin sus familias, ¿no? Padres, madres o responsables, y se van, digamos, conformando para hacer de la pandilla esa familia, ¿no? Y luego va mutando, es decir, va mutando a esa... con formas de violencia, de esa masculinidad hegemónica también, a esa, buscar también de esa organización grupal pandilleril, hacer mecanismos para la sostenibilidad material, financiera, y ahí empiezan a robar, a violar. Entonces, es así donde el fenómeno va y luego es multicausal, ¿no? Es como que se va haciendo monstruoso y encontrando todas estas formas de crueldad que se ensañan principalmente en los cuerpos, ¿no? De las mujeres y en zonas empobrecidas, pero que se convierten ahora en un grupo, digamos, paraestatal de muchísimo poder, que ahora hay muchas vinculaciones de la corrupción, digamos, en estos países, que ha encontrado en las pandillas también una forma de sicariato, de crímenes y de corrupciones. Es un poco ahí, pero es un fenómeno muy complejo, es muy... bueno, viene desde hace algunos años, pero el origen estuvo ahí, ¿no? Y que luego hay muchas investigaciones sobre esto y parece como un juego de chicos, digamos, de defender el barrio, de la identidad y todo esto que se fue saliendo totalmente de proporciones en territorios, como les comentaba antes, que vivieron en conflictos armados, donde conseguir armas no es muy difícil, donde el narcotráfico también surge como un actor que utiliza muchas veces a las pandillas para el sicariato. Entonces todo se va reconfigurando en estas formas de violencia que van mutando también, y los actores van, digamos, obteniendo más poder y más protagonismo, y las pandillas son una muestra de eso, y es un fenómeno muy, muy complejo. Bueno, gracias Paula y Amanda. Voy a leer algunos comentarios más. Aquí nos decían, Daniela, excelentes exposiciones, muy claras, saludos para todas y todos, Daniela Daniele. Excelentes las exposiciones, dice María Eugenia Scherbarger. Nos puso en contacto con una problemática concreta que no visualizamos diariamente, gracias a ambas disertantes. Perdón si me estoy olvidando de alguna, pero bueno, tenemos en general muchas muestras de felicitaciones para las disertantes. Ahí estamos. Y para agradecerles sin dudas el tiempo, el poder generar este espacio de compartir conocimientos, experiencias, de poder incluso pensar y repensar prácticas, y también hablar de feminismos situados, ¿no? De feminismos en Latinoamérica y de las soluciones, posibles soluciones, y como mencionaba Paula, esto de ser optimistas, de ver un poco de luz también, porque si no se hace muy ardua la lucha y muy triste también. Entonces, si bien es sumamente difícil, espacios como estos hacen a que al menos sintamos que existe un acompañamiento y que somos muchas las que estamos pensando en cómo se pueden
seguir abordando estas problemáticas. Es desde la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica del Poder Judicial de La Pampa, les agradecemos enormemente por el tiempo, la predisposición y por todos esos conocimientos que han puesto hoy para compartir con nosotras y nosotros, Paula y Amanda, sumamente claras. Y sin dudas ha sido una oportunidad inédita aquí en La Pampa de tenerlas, por lo que muchas gracias. Bueno, las agradecidas realmente somos nosotras. Para nosotras un gusto estar, y como vos bien decías, Victoria, hablar de feminismos situados, ya no hablar de las teorías, de las olas del feminismo, sino hablar de feminismo de una manera situada, porque realmente estamos convencidas que hay en el feminismo una potencia para encontrar alternativas, encontrar soluciones a muchas de las violencias que vivimos. Y realmente que el Poder Judicial, que suele ser uno de los poderes a veces con menor sensibilidad para captar también estas violencias diferenciadas, estos desafíos que representa especialmente para las mujeres el acceso a la justicia, que ustedes estén haciendo y abriendo estas posibilidades de diálogo, me parece que es una cuestión extraordinaria, y ojalá que motive también a más personas a entrar en estos diálogos y a estar en disposición de empezar a revisar nuestras prácticas para llevarlas hacia un sentido, hacia una dirección que nos aporte más a lo que podemos construir como comunidad, y que vivamos con menos miedo y que vivamos con más paz. Así es. Muchas gracias, Paula, por esas palabras de cierre, y agradecemos a todos y a todas que se han unido hoy aquí a este Zoom, a pesar de que ya estamos terminando el año y tenemos todos y todas reuniones por Zoom, así que valoramos mucho el tiempo, las preguntas y la presencia. Muchas gracias, y nos estaríamos encontrando la semana que viene. Muchas gracias. Paula, Amanda, me alegro de haberlas visto. Gracias, Vicky. Gracias a todos y todas. Gracias a todos. Hasta luego.